El martes 26 de agosto se hará la audiencia para formular cargos contra el exministro José Serrano y otros 3 investigados por el asesinato del ex candidato presidencial, Fernando Villavicencio. Televistazo sigue tomando el pulso a los hospitales. En 2 centros de Quito, Eugenio Espejo y Pablo Arturo Suárez, la falta de medicinas y la infraestructura deteriorada o inservible son solo 2 ejemplos de las graves falencias en la atención a los pacientes. La próxima semana empiezan las audiencias en la Corte Constitucional por las demandas en contra de las leyes de integridad, inteligencia y solidaridad. El presidente Noboa y los demandantes emitirán sus argumentos. Un incendio forestal está fuera de control en el Parque Nacional Cotacachi Cayapas, en Imbabura. Las llamas han consumido más de 1000 hectáreas de vegetación a 3000 metros de altura. El presidente Daniel Noboa y el mandatario de Uruguay, Yamandu Orsi, suscribieron 2 acuerdos en materia de seguridad en Montevideo. Estados Unidos incrementó sus tropas en el Caribe y dice que usará todo su poder para detener al narco. Mientras Nicolás Maduro dice que teme una invasión, desplegará a 4.5 millones de milicianos y prohíbe la venta y uso de drones civiles en toda Venezuela. Palestina tendrá representante en Miss Universo. Una modelo de 27 años será la primera palestina en la historia del certamen, que será en Tailandia en noviembre. Los ecuatorianos Kevin Rodríguez, Alan Minda y Nilson Angulo fueron elegidos en el 11 ideal de la fecha de la Liga de Bélgica. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar con la actualización precisamente de la información sobre el caso del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Las indagaciones continúan y ya hay fecha para la formulación de cargos a los sospechosos intelectuales de este crimen. Villavicencio, ¿quiénes lo mataron? La justicia programó para el martes 26 de agosto la audiencia de formulación de cargos por el asesinato de Fernando Villavicencio. Las hijas del ex candidato presidencial señalan que es un avance significativo, aunque advierten que la investigación no puede limitarse a solo 4 nombres. Fabiola Santana presenta las reacciones. La jueza María Ayala fijó para el 26 de agosto a las 8:40 de la mañana la audiencia para formular cargos en contra de José Serrano, Ronnie Aliaga, Javier Jordán y Daniel Salcedo por el asesinato de Fernando Villavicencio. Las hijas del candidato presidencial, que son parte procesal, pues fueron las denunciantes de este caso que investiga a los autores intelectuales, están pendientes de la audiencia. Por ahora consideran que el procesamiento penal de los 4 es un gran paso. Recuerdan que Villavicencio los denunció por múltiples actos de corrupción. Creo que papá no se equivocó cuando él lo decía. O sea, si algo me pasa a mí, estas serán las personas que sean responsables. Y se estaba refiriendo a la Revolución Ciudadana y a Javier Jordán y el tema de la corrupción hospitalaria. O sea, yo creo que ese es un complot narcopolítico transnacional. Sin embargo, dice faltan nombres. A ella le sorprende que no se formule cargos en contra del ex vicepresidente del correísmo, Jorge Glass, investigado en la etapa previa. Sí me sorprendió, o sea, yo más bien esperaba, no era información que tenía, pero esperaba que quizás en los teléfonos de Jorge Glass pudieran tener información, pero al ver que no está siendo llamado, entendería yo que no tuvieron mayores argumentos, ¿no? Ella tiene varias preguntas que aún no son resueltas en la investigación. ¿Por qué no se protegió adecuadamente a su padre, que según informes policiales tenía un riesgo del 98%? ¿Por qué el SNAI no protegió la vida de 7 autores materiales asesinados en la cárcel? ¿Y por qué no se atendió a uno de los sicarios heridos, quien murió en la unidad de flagrancia? Recordó también que su padre había denunciado por planificar un atentado en su contra a 4 asambleístas del correísmo, entre ellos Ronnie Aliaga y un personaje social cristiano. Es parte de las preguntas que tenemos siempre para Fiscalía, que nunca nos pueden responder. Entonces creo que centrarlo en 4 nombres es insuficiente. No me sorprende lo que estamos viendo, es parte de las investigaciones, pero es insuficiente y necesitamos poder llegar a una verdad que nos permita que no vuelvan a suceder estos crímenes en Ecuador. Las hijas del político esperan que la Fiscalía presente elementos contundentes en contra de Jordán, Aliaga, Serrano y Salcedo.
A 2 años del asesinato de Fernando Villavicencio, las investigaciones internas en la policía por la falta de seguridad y protección se diluyeron. El único sancionado fue su ex jefe de seguridad, quien irónicamente pidió al mando fortalecer las medidas de protección y proporcionar el equipamiento indispensable. Paul Romero con el informe. El asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio el 9 de agosto de 2023 en Quito develó la falta de seguridad y protección de la policía encargada de la custodia. La policía abrió una investigación interna para determinar responsabilidades y después de 2 años, la única sanción recayó en Cristian Ceballos, jefe de su seguridad, quien antes del asesinato alertó que el candidato tenía un índice de riesgo del 98% y pidió al mando policial reforzar la seguridad por las constantes amenazas. Apenas 5 policías integraban el equipo de seguridad que, según la defensa del capitán Ceballos, no tenían las armas, vehículos y equipos para proteger al candidato. Un día antes del asesinato y el día de los hechos, Ceballos remitió el documento identificado como factor crítico de atención a 10 oficiales de la policía por el riesgo durante el mitin en el centro educativo en donde fue asesinado Villavicencio. 7 días antes del 2 de agosto de 2023, pidió a la Dirección de Operaciones de la Policía unidades tácticas, operativas e inteligencia en cada una de las zonas y subzonas a las que se trasladaba Villavicencio por las amenazas de grupos de narcotráfico y de contrabando de aduanas. Ceballos no fue sancionado por los hechos ocurridos el día del asesinato, sino por entregar información confidencial a Villavicencio sobre la ex candidata presidencial Luisa González y por no activar el botón de pánico de forma permanente para los operativos de vigilancia en la zona de residencia del ex candidato. La sanción contra Ceballos fue pecuniaria y, según su abogado, fue en represalia a las pruebas que presentó en el proceso disciplinario que comprometían al mando policial por la falta de atención a sus requerimientos para proteger a Villavicencio. El oficial apeló la sanción ante la entonces ministra de Gobierno e Interior, Mónica Palencia, y sigue en trámite. Televistazo solicitó a la policía información sobre los oficiales investigados, pero no hubo respuesta. Y fueron 2 testigos quienes aportaron información para que ahora la Fiscalía formule cargos por la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Lenin Vimos y Daniel Salcedo implicaron a José Serrano y a otros 3. Estefanía Arias en el siguiente reportaje recuerda lo que dijeron sobre este crimen. Entre los elementos que tiene la Fiscalía en el caso Magnicidio FB para procesar a José Serrano, Ronnie Aliaga, Javier Jordán y Daniel Salcedo están 2 testimonios que los mencionan en relación al asesinato de Fernando Villavicencio. El primero es el de Lenin Vimos, sentenciado en el caso Plaga, cuya versión reservada se hizo pública por Sonia Vera, abogada de Jorge Glass. Según Vimos, en prisión conoció a uno de los delincuentes contratados para matar a Villavicencio, quien le contó que Glass sabía del atentado contra el ex candidato y que fue él quien dio la orden superior a Serrano, mientras que Salcedo coordinó el acto que fue financiado por Jordán. Aun cuando nombró en su testimonio al ex vicepresidente, la Fiscalía no lo incluyó en su lista de vinculaciones por falta de evidencias. Es así como Vimos detalló la estructura del crimen, que según le dijeron fue de $1 millón. Como autores intelectuales, Jorge Glass y José Serrano. Financista, Javier Jordán. Coordinador, Ronnie Aliaga. Enlaces con la banda criminal Los Lobos, Daniel Salcedo. El otro testimonio es precisamente el de Salcedo. Fue reservado, pero ante la Asamblea Nacional dijo lo que sabe del crimen del ex candidato presidencial. Indicó que Aliaga y Jordán buscaron silenciar a Villavicencio porque sabía de la corrupción en los procesos de contratación en los hospitales públicos del país. La audiencia pedida por la fiscal Ana Hidalgo no tiene fecha. Por ahora solo está segura la presencia de Daniel Salcedo. Jordán y Aliaga tienen pedido de extradición, pero sigue en trámite. Y Serrano está detenido en Florida por temas migratorios, a espera de la decisión de las autoridades estadounidenses. Salud. Hospitales a la deriva. La situación del Hospital Básico de Esmeraldas es solo una muestra de lo que ocurre con el sistema público de salud en el país. Quito, al ser la capital, cuenta con 2 de los hospitales más importantes del Ministerio de Salud. Sin embargo, ambos enfrentan serias deficiencias. Carla Delgado con una radiografía del hospital Eugenio Espejo y también del Pablo Arturo Suárez. Veamos.
A propósito de esta serie, Coavisa solicitó una versión al Ministerio de Salud Pública sobre la situación hospitalaria en el país sin recibir respuesta. Mañana, en la tercera entrega de esta serie, Televistazo va a mostrar el panorama en los hospitales Monte Sinaí y Guasmo Sur. A los problemas de infraestructura se suma el riesgo también por la inseguridad. Y la oposición no logró obtener votos en la Asamblea Nacional para solicitar al gobierno la declaratoria de emergencia en el sector salud. No obstante, en medio de las demandas, oficialistas y opositores se unieron para exigir al Ejecutivo una mayor atención al sistema público de salud. Paul Romero tiene más información. La crisis de la salud pública se incorporó en el debate parlamentario de este martes. Por unanimidad, con 147 votos a favor, oficialistas y opositores pidieron al presidente Daniel Noboa que implemente mecanismos para garantizar la prestación adecuada de los servicios de salud, pero solo después de que el oficialismo logró neutralizar la intención del correísmo para exigir que se declare la emergencia en el sector. El pedido a Noboa fue el resultado de una estrategia del oficialismo que se adelantó a la Revolución Ciudadana. La legisladora Eliana Correa presentó la moción para exigir la emergencia en la salud, pero el presidente Niels Holsen concedió primero la palabra a Andrés Buchmer, que echó abajo la pretensión del correísmo. El COVID-2019, una verdadera pandemia, dejó claro que aunque la emergencia sanitaria era necesaria, también fue aprovechada por mafias y también fue aprovechada para utilizar ese momento para enriquecerse y aprovecharse del dolor ciudadano. El debate subió de tono por los reclamos del correísmo. Le acusaron de vulnerar el procedimiento parlamentario. Yo decido quién tiene la palabra. Mi colega había planteado un cambio de orden del día. Un cambio de orden del día que ustedes hábilmente votaron a favor. Segundo aviso, asambleísta, remítase al punto del debate. Estoy en el punto del orden del día, presidente. ¿De qué quiere que hable? Los reclamos no incidieron en la votación y al final los legisladores de la Revolución Ciudadana dieron los votos de respaldo a la resolución oficialista, que no es más que un exhorto de buena voluntad para que el gobierno preste atención a la crisis hospitalaria. 3 ministros de Estado recorrieron hospitales de Guayaquil, aunque no permitieron la presencia de los medios de comunicación. A través de un boletín afirmaron haber constatado la calidad de los servicios que se ofrecen en esas casas de salud, particularmente en el hospital universitario, donde se registró la muerte de neonatos por una bacteria propia de centros médicos contaminados. Veamos. En esta ocasión, los titulares de las carteras de salud, inclusión económica y gobierno visitaron los hospitales de Monte Sinaí, del Guasmo y Universitario. En este último se registró la muerte de 2 neonatos que se contaminaron con una bacteria que aparece en centros sanitarios cuando los insumos que utilizan con los pacientes están contaminados. También se reportaron otros 10 neonatos muertos que se atribuyen a causas varias. Para una movilización de esas dimensiones con 3 ministros de Estado, convocaron a los medios de comunicación, pero no se les permitió el ingreso. Primero dijeron que era porque no tenían mascarillas. Luego, cuando al igual que los pacientes de esos hospitales las consiguieron en farmacias cercanas con sus propios recursos, argumentaron que no había espacio para tanta gente. Y no solo que no hubo observadores, de lo que se dijo fue una verificación de los procesos de atención en áreas críticas, sino que cuando terminaron de reforzar la gestión hospitalaria y de garantizar el acceso a los servicios de salud con su sola presencia, no dijeron una sola palabra a los periodistas que habían invitado. De hecho, se retiraron por un lugar distinto al convenido, alegando otras urgencias. Lo cierto es que no hay explicación para la crisis del sistema sanitario. Por el contrario, se afirma que todo funciona, que no falta nada, aunque los pacientes y sus familiares sostengan exactamente lo contrario. Y hace pocos minutos, la portavoz del gobierno, Carolina Jaramillo, anunció la creación de un Comité Nacional de Salud Pública para enfrentar la crisis de servicio en los hospitales. Vamos a escuchar. Este comité permitirá mejorar la calidad y oportunidad de la atención en hospitales y centros de salud, garantizar el abastecimiento de medicamentos e insumos, establecer controles unificados de inventarios y distribución para que los fármacos lleguen a los pacientes sin retrasos ni intermediarios y, sobre todo, coordinar esfuerzos y recursos entre todas las instituciones para que la salud deje de ser un problema y se convierta en una garantía real. Se ha dispuesto también que el Ministerio de Salud Pública
se maneje con direcciones provinciales. Nunca más permitiremos los modelos de gestión consonales y distritales que no respondían a la realidad local de territorio. Y en otras noticias internacionales, Estados Unidos usará todo su poder para detener narcotraficantes y considera a Nicolás Maduro el líder de uno de esos grupos criminales. Así lo dijo la vocera de la Casa Blanca con respecto a los barcos de guerra estadounidenses desplegados en el Caribe. El régimen venezolano teme ser el principal blanco y activó a 4.5 millones de milicianos para ampliar la seguridad interna y además prohibió la venta y uso de drones civiles en su territorio. Estados Unidos ejerce presión contra los cárteles y la dictadura de Nicolás Maduro con el despliegue de 3 buques de guerra con 4.000 soldados en el Mar Caribe, como parte de su lucha contra el narcotráfico. Según la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, Trump está preparado para usar todo su poder para detener el flujo de drogas y llevar a los responsables ante la justicia, entre ellos a funcionarios del régimen venezolano. Es un cártel de narcoterrorismo encabezado por Maduro. La opinión de esta administración es que no es un presidente legítimo. Es un fugitivo, jefe de cártel, que ha sido acusado en Estados Unidos por traficar drogas, dijo esta tarde. Nosotros no dormimos, pero el imperialismo tampoco. La maniobra militar estadounidense puso alerta al gobierno de Venezuela. Prohibieron el uso, compra y venta de drones por parte de civiles y Maduro anunció un mayor despliegue de hombres armados para ampliar su seguridad. Con más de 4.500.000 milicianos, Amelias, de todo el territorio nacional. Fusiles y misiles para la fuerza campesina, para defender el territorio. Dijo que dentro de sus filas hay traidores y cobardes y acusó a Estados Unidos de tener espías en Venezuela que se hacen pasar por militantes. Para atacar desde adentro y destruir a Maduro. Destruir el gobierno revolucionario. La Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela cuenta con alrededor de 150.000 efectivos en servicio activo y 235.000 reservistas. A ellos se suma la Milicia Nacional, creada por el fallecido Hugo Chávez, integrada por unos 5 millones de civiles y exmilitares. Y el Tribunal Superior de Justicia de Bogotá ordenó la libertad del expresidente Álvaro Uribe, condenado a 12 años de prisión por fraude procesal y soborno a testigos. Los magistrados aceptaron el recurso de la defensa de Uribe, que en primera instancia fue enviado a prisión domiciliaria. Uribe podrá seguir el proceso de apelación como un hombre libre, pues el tribunal dispuso su liberación inmediata. Seguimos con más información en Televistazo Estelar. Ahora vamos a revisar cuáles son las previsiones meteorológicas para este miércoles 20 de agosto. En la Amazonía, las temperaturas oscilarán entre 19 y 28 grados centígrados con una radiación ultravioleta máxima de nivel 10, lo que significa bastante alto. Ahora vamos a revisar qué pasa en otras regiones del Ecuador. Por ejemplo, en la sierra, el termómetro va a marcar mañana entre 4 y 19 grados, mínima de 4 y máxima de 19 grados, y la radiación UV llegará a un nivel extremadamente alto, es decir, de 13. ¿Y qué va a pasar en la costa? Las temperaturas mínimas serán de 23 grados y las máximas de 29. Bastante calor, con un índice ultravioleta pronosticado de 8, lo que representa un nivel muy alto. Pero más detalles de este pronóstico climático en el país para los próximos días en el siguiente reportaje de Luis Alfredo Zúñiga. Esta semana el clima en Ecuador variará dependiendo de la región y del horario. Así será al menos hasta el viernes 22 de agosto, según la última alerta del INAMI. Casi en toda la costa se esperan mañanas frescas, con niveles bajos de temperatura. Pero en Guayas y Los Ríos se esperan temperaturas de hasta 28 grados centígrados en horas de la tarde. ¿Cuáles son las causas? Poca humedad, menos nubosidad igualmente. El pronóstico es distinto en la sierra y la Amazonía, regiones en las que casi todas sus provincias tendrán temperaturas diurnas entre altas y muy altas. En la sierra la mayor incidencia será en Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua, donde se prevé hasta 27 grados centígrados. También en Sucumbíos, Napo, Orellana y Morona, Santiago en la Amazonía. Amazonía ecuatoriana se van a registrar temperaturas alrededor de 31 o 32 grados, de acuerdo típico de la época que se deben registrar.
Pese a estas condiciones, según el INAMI, en la sierra puede cambiar el panorama totalmente por la noche. Las temperaturas bajarán, sobre todo en localidades por encima de los 2.900 metros sobre el nivel del mar, como Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, en donde habrá entre 12 a 3 grados centígrados. Esto también se debe a la poca cantidad de nubes y baja humedad. 55 años de seguimiento continuo al pingüino de Galápagos, investigadores nacionales y extranjeros llegaron a la conclusión de que la población endémica es resiliente al cambio climático y las especies introducidas. Durante la expedición se registraron medidas como peso y talla y se marcaron algunos ejemplares que luego fueron liberados en su hábitat, como nos muestra Vanessa Robles en el siguiente reportaje. Se trata de una investigación que ha durado 55 años de manera ininterrumpida y que este año llevó a los científicos a una expedición que duró una semana en las islas Fernandina, Isabela, Floriana, Santiago y Bartolomé del archipiélago. La misión fue evaluar el hábitat y el estado físico del pingüino de Galápagos, una especie endémica y en peligro de extinción. Los investigadores del Centro de Centinelas de los Ecosistemas de la Universidad de Washington, Fundación Jocotoco y el Parque Nacional Galápagos registraron la distribución, medidas y salud de la especie. Logramos un monitoreo visual de 74 pingüinos, pero también se logró la captura de 36 pingüinos y lo que se hace al capturarlos es medirlos, pesarlos, marcarlos, se coloca una especie de marca, yo digo como un piercing, pero en la patita. Otra de las áreas inspeccionadas fueron los 28 nidos naturales y 64 construidos para monitorear el proceso reproductivo de los pingüinos. Asimismo, se comprobó la disponibilidad de sitios óptimos para el nacimiento de las crías, concluyendo que es una especie resiliente ante amenazas como el cambio climático y animales invasores. A lo largo de los años, los datos sugieren que la población se ha mantenido estable. Son un indicador, son una especie centinela, una especie indicadora. Nos permite saber que si algo está pasando con sus poblaciones, también algo está pasando en el mar. Para los investigadores, estos recorridos permiten comprender las amenazas de la especie de 35 centímetros de alto, con un promedio de vida de 11 años, cuya población actualmente bordea los 2.000 individuos. Los presidentes de Ecuador y Uruguay suscribieron 2 acuerdos bilaterales para cooperación en seguridad. Lo hicieron acompañados de sus ministros de Defensa y del Interior. Diego Cuenca describe la única actividad que tuvo el presidente en Montevideo. En su segundo día de gira por Sudamérica, el presidente Daniel Noboa llegó a Montevideo para reunirse con Yamandú Orsi, presidente de Uruguay. Ambos mandatarios, en compañía de sus ministros, sellaron 2 acuerdos bilaterales en materia de seguridad. Los memorandos los firmaron los ministros de Defensa, Giancarlo Lofredo, y el ministro del Interior, John Reinberg. Según explicaron, se trata de cooperación para fortalecer la seguridad de ambos países. Ese instrumento permitirá el intercambio de conocimientos sobre operaciones militares, investigaciones conjuntas y visitas de fuerzas militares para robustecer estrategias y operativos tácticos. Pero no dieron más detalles de esos convenios, de cómo se aplicarán. Tras el encuentro, ambos presidentes dieron una conferencia de prensa. Nosotros estamos peleando una guerra en este momento, un conflicto interno contra grupos narcoterroristas que en conjunto son 60.000 hombres y mujeres armadas. Y lo más doloroso es que son ecuatorianos. Por eso que hoy se firmaron 2 acuerdos, uno bien concreto de acercamiento y intercambio a nivel del Ministerio del Interior. Los problemas ustedes los conocen, los compartimos y las soluciones son las que queremos compartir también. Y también otro acuerdo en clave de defensa, que quizás es más inusual, pero que a nosotros nos interesa y mucho. Noboa también estuvo acompañado por la canciller Gabriela Sommerfeld, con quien entregó al gobierno uruguayo la presidencia pro tempore del Consejo de Brasilia, un organismo de cooperación y diálogo conformado por los 12 países sudamericanos. Esa fue la única actividad del presidente ecuatoriano, quien mañana tiene previsto arribar a Argentina para reunirse con el presidente Javier Milei. El presidente de
de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice estar listo para reunirse con el mandatario ruso Vladimir Putin. Luego de la cumbre del lunes en la Casa Blanca en Washington, Donald Trump dijo que había empezado a coordinar un encuentro bilateral en el camino a una negociación por la paz. Rusia ha reaccionado de manera prudente y los aliados europeos están en una intensa actividad diplomática y política para dar garantías futuras de seguridad a Ucrania. La cumbre de Estados Unidos, Ucrania y líderes europeos en la Casa Blanca abrió expectativas sobre un encuentro cara a cara entre Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin. El presidente de Ucrania dice que está listo. Estamos preparados para cualquier formato a nivel de líderes, porque solo así podremos resolver todos nuestros asuntos, complejos y dolorosos. Recibí el apoyo de los líderes europeos y confirmé que estamos listos para una reunión bilateral con Putin. Y después esperamos una trilateral. El canciller alemán Friedrich Merz, que participó en la cumbre, dijo que durante el encuentro Donald Trump habló por teléfono con Putin y acordó una reunión Putin-Zelensky en las próximas 2 semanas. El canciller ruso Sergei Lavrov ha dicho que la reunión debe prepararse con mucho cuidado y es más cercano a las gestiones de Donald Trump que a la posición europea en esta crisis. Lavrov dijo: quedó claro que el presidente de Estados Unidos y su equipo, ante todo, deseaban sinceramente lograr un resultado a largo plazo, sostenible y fiable, a diferencia de los europeos que en aquel momento anunciaban a gritos que solo aceptarían un alto al fuego, tras el cual seguirían suministrando armas a Ucrania. Las garantías de seguridad para Ucrania que pide Zelensky y que apoya a Europa fueron también parte de la conversación en Washington. Y hoy, desde Lisboa, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, sostuvo esta mañana una videoconferencia con todos los líderes del bloque para analizar el camino trazado en la cumbre de Washington. Después dijo que un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania nunca ha estado tan cerca. Mediadores para la guerra en Gaza exigen a Israel una respuesta a la última propuesta de alto al fuego que ya ha sido aceptada por el grupo Hamas. Temen que una negativa agrave la catástrofe humanitaria que afecta a la población civil. Por ahora, Israel solo ha dicho que Hamas está sintiendo la presión de la operación militar y que es por eso que quieren negociar. Sin un acuerdo que sea aceptado por ambas partes, los negociadores para la guerra en Gaza dicen que simplemente no hay avances. En entrevista con la cadena CNN, el ministro de Exteriores de Egipto dice que lo que frena la posibilidad de un alto al fuego es la falta de voluntad política, especialmente de Israel. Lo que tenemos que hacer ahora es implementar la propuesta del enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, una tregua parcial por fases, al menos por 60 días y entablar negociaciones serias que la hagan sostenible, dijo. La idea es que en una primera fase Hamas libere a un grupo de rehenes a cambio de la excarcelación de un número no determinado de presos en cárceles de Israel. Pero Israel exige en cambio la liberación inmediata de todos, unos 20 que siguen con vida, y la devolución de los cuerpos de otros 30 que han muerto en cautiverio. El ministro de Defensa de Israel dice que el grupo islamista Hamas ha aceptado un alto al fuego parcial porque teme que las fuerzas de defensa aumenten la operación militar y avancen con la ocupación de Gaza. El primer ministro Benjamín Netanyahu añade que el grupo Hamas está bajo una enorme presión. Pero sobre la propuesta de un alto al fuego no hay respuesta todavía por parte de Israel, lo que eleva el temor de los mediadores sobre el agravamiento de una ya trágica crisis humanitaria, caracterizada por el desplazamiento masivo de la población ante la destrucción de las ciudades, la muerte hasta ahora de más de 60.000 personas, fallecimientos por hambre y la desesperación por la falta de alimentos. Un juez federal ordenó a la Oficina de Inmigración y Aduanas que mejore de manera inmediata las condiciones en una oficina de detención provisional de inmigrantes ubicada en un edificio gubernamental en Nueva York. La medida surge a raíz de una denuncia de colectivos pro-inmigrantes, quienes aseguran que decenas de personas permanecen retenidas en el lugar en medio de malos tratos y suciedad. Decenas de personas protestan en las inmediaciones del edificio 26 Federal Plaza, en la ciudad de Nueva York, por los presuntos abusos cometidos contra los migrantes en una dependencia ubicada en el 10º piso.
Miembros de la organización New York Doctors solicitaron acceso para evaluar el estado de salud de los retenidos, pero no se les permitió ingresar. Representantes de coaliciones proinmigrantes llevan semanas tratando de entrar para constatar las condiciones en que se mantienen a los migrantes, pero los agentes de ICE lo han impedido. Es por eso que varios colectivos de derechos humanos obtuvieron una orden judicial que exige que los detenidos sean tratados con dignidad y humanidad. De acuerdo con las denuncias, hay decenas de hombres hacinados en 4 salas del piso 10 que duermen en el suelo sobre mantas térmicas, pero sin colchones. Los migrantes se quejan de que el lugar está sucio, huele mal y está sobrepoblado. Algunos llevan más de 2 semanas sin ducharse, con poca comida, sin acceso a medicamentos ni a un abogado y sin posibilidad de comunicarse con sus familiares. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional afirma que los migrantes son retenidos temporalmente antes de ser llevados a una corte de migración, ubicada en el piso 12 del mismo edificio. Un juez federal falló a favor de los activistas y ordenó a las autoridades establecer un límite de capacidad en el sitio, entregar colchonetas, garantizar la limpieza y permitir que los detenidos realicen llamadas telefónicas sin supervisión ni grabación. Asimismo, dispuso que se ofrezcan intérpretes para quienes no hablan inglés. Y 8 candidatos disputarán la próxima elección presidencial en Chile. 5 hombres y 3 mujeres completaron el proceso de inscripciones que venció el lunes. 2 de los aspirantes cuentan con el mayor apoyo en un país polarizado. El ultraderechismo de José Antonio Kast del Partido Republicano, que va en su tercer intento por llegar al Palacio de la Moneda, y la candidata oficialista Janet Jara del Partido Comunista, que representa la mayor alianza de movimientos de izquierda y extrema izquierda. Ellos probablemente pasen a la segunda vuelta. Las elecciones en Chile serán el 16 de noviembre. El glaciar Ventina en la región de Lombardía, norte de Italia, sufre un derretimiento acelerado debido a las altas temperaturas desde hace décadas. Los geólogos colocan estacas en puntos de referencia para medir el retroceso anual del hielo y tras el intenso verano encontraron que las más recientes están sepultadas bajo rocas, nieve derretida y escombros. Esto significa que el glaciar no solo se derrite, sino que el terreno se vuelve inestable y peligroso. El glaciar Ventina ha perdido 1.7 kilómetros de longitud desde 1895. Suecia traslada una de sus iglesias más emblemáticas en una ruta de 5 kilómetros. La estructura de 670 toneladas es transportada en una sola pieza por remolques robóticos hacia el nuevo centro turístico de la ciudad de Kiruna. El proceso tiene un costo de más de $50 millones. Para los suecos, la riqueza cultural y patrimonial de la iglesia de Kiruna, un templo neogótico de 100 años de antigüedad, es invaluable. Por ello, el gobierno no escatimó en gastos para ponerla a salvo de la actividad minera que amenazaba el terreno donde estaba ubicada, y decidieron moverla a un centro urbano que están construyendo. El traslado de la estructura de madera que inició este martes requirió una preparación de 8 años. Y los ingenieros lograron hacerlo con una plataforma de vigas entrelazadas colocadas sobre remolques robóticos que se mueven lentamente. La iglesia de 670 toneladas hará un largo recorrido desde el cementerio de Kiruna hasta el nuevo centro, en una ruta de 5 kilómetros. Para la ambiciosa obra se invirtieron $53 millones. Además, los ingenieros tuvieron que ampliar una carretera principal de 9 a 24 metros y desmantelaron un viaducto. La iglesia de Kiruna es un importante atractivo turístico en Suecia, que cada año atrae a miles de visitantes. Su reubicación culminará este miércoles por la tarde. Y en Estados Unidos, una pareja de influencers fue impactada por un vehículo mientras grababan un video dentro de un restaurante. Patrick Blackwood y Irina Santiago, creadores de contenido gastronómico, estaban sentados junto a una ventana probando la comida de un local en Houston cuando un auto irrumpió en el lugar.
El accidente quedó registrado en video y se ve cómo los vidrios vuelan sobre el hombre y la mujer, quien también cayó de su asiento. Sin embargo, ninguno resultó con heridas de gravedad. Según las autoridades, la conductora responsable del choque perdió el control cuando estaba parqueando. Google Maps incorpora nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial, entre las que destacan, por ejemplo, la búsqueda de estaciones para carga de vehículos eléctricos. Además, Apple desarrolla un robot doméstico diseñado para gestionar tareas y también brindar asistencia personal. Esto y más en Avances Tecnológicos, a continuación. La inteligencia artificial es parte de Google Maps en su última actualización. Con sus nuevas funciones, la herramienta busca mejorar la experiencia del usuario, ahorrar tiempo y brindar más información. Ahora se podrá encontrar la electrolinera más cercana, buscar un destino y agendar un viaje con una app de taxis. Se añadió Google Lens para consultas, utilizando la cámara del celular. Y con la inteligencia artificial de Google, Gemini, se podrá preguntar sobre lugares para recibir sugerencias personalizadas, la vista en tiempo real de ubicaciones y medición de distancia entre puntos. Una pasta dental hecha con cabello sería la solución ante el daño en los dientes y la aparición de caries. Este fue el descubrimiento de científicos de King's College de Londres. La queratina, proteína presente en el pelo, podría proteger y sanar el esmalte dental. La mezcla de esta proteína con los minerales presentes en la saliva imitan la estructura del esmalte natural y lo reparan, aseguran los científicos. Apple trabaja en el desarrollo de un robot doméstico. Para ello se integran la inteligencia artificial y la robótica en el sistema operativo de hogar inteligente Charismatic. Se trata de un dispositivo de mesa interactivo que transformará la relación entre personas y tecnología doméstica. Empleará cámaras inteligentes y reconocimiento facial. También incluye una nueva versión del asistente de voz Siri para mantener conversaciones naturales y realizar actividades de asistente personal. El lanzamiento de este robot está previsto para 2027. Exportadores de banano ecuatoriano exploran posibles clientes en el sector hotelero de Brasil, a quienes se les van a ofrecer fruta premium, mientras que los exportadores de camarón deberán recuperar a los clientes brasileños, quienes se les compraban hasta $7 millones solo de ese producto. Diego Cuenca informa que esta oferta comercial se abre desde este lunes, cuando el presidente de Brasil anunció que va a reducir las barreras comerciales entre ambos países. El banano ecuatoriano volverá a ingresar a Brasil luego de 12 años de restricciones fitosanitarias. Pero ¿qué tan atractivo es ese mercado para los exportadores? Ese país produce cerca de 7 millones de toneladas de esa fruta y casi toda es para consumo local. Pese a eso, el director de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano de Ecuador asegura que han identificado posibles clientes. Porque hay un segmento, hay un nicho, pese a que es uno de los mayores productores. Hay segmentos premium, sobre todo en cadenas de hoteles, en restaurantes, que te consumen un banano premium, como el que nosotros vendemos en Europa y en la misma Argentina, fíjate tú. Pero según el presidente Lula da Silva, ese tipo de banano empezará a ingresar a finales de año. Primero lo hará la fruta deshidratada. Las restricciones para ese producto empezaron en 2013, cuando los productores brasileros presentaron una acción judicial para evitar que el banano ecuatoriano ingrese por el temor de que tenga plagas que afecten al 40% de la cosecha de ese país. Así lo describe la acción de protección, cuya última resolución en el 2019 estableció que será levantada únicamente con los análisis que se hagan al producto. El camarón ecuatoriano también volverá a ingresar a ese país. Y para los exportadores, el panorama es más alentador, porque Brasil les compraba $7 millones en camarón. Pero ese comercio se paralizó en diciembre de 2024, cuando el mismo gobierno de Lula vetó el producto argumentando irregularidades sanitarias para proteger a la industria local. Ahora el gremio de exportadores tendrá que recuperar esos clientes que desde hace 8 meses dejaron de comprar ese crustáceo. Brasil levanta esas barreras comerciales justo cuando Estados Unidos le impuso el 50% de arancel a sus productos, por lo que buscan colocarlos en nuevos mercados, como Ecuador, que también muestra interés en importar carne de cerdo desde ese país.
8 candidatos al Consejo de la Judicatura fueron impugnados. Encabeza la lista el actual presidente del organismo, Mario Godoy, quien recibió 5 cuestionamientos. Al momento, la comisión técnica analiza las objeciones previo a las audiencias públicas para que los postulantes se puedan defender. Informa Jacqueline Rodas. El actual presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, encabeza la lista de impugnaciones en el proceso de selección de las nuevas autoridades del organismo. Godoy, quien está en funciones prorrogadas desde hace 7 meses y aspira a quedarse en el cargo hasta 2031, deberá responder a 5 impugnantes que consideran que él no tiene probidad o no es idóneo. Algunas de las causas citadas en los documentos son que defendió a vinculados al narcotráfico, abusó de sus facultades como titular de la Judicatura al participar en operativos de detención, favoritismo al dejar caducar un proceso disciplinario contra otro postulante, Fabián Favara, falta de independencia por un vínculo estrecho con el actual gobierno e intromisión en la justicia en el caso Pendrive. Investigación penal abierta por la denuncia de la jueza Nubia Vera, quien dijo que Godoy la presionó para que falle en contra de la ex vicepresidenta Verónica Abad. A Godoy le sigue Fabián Favara, actual presidente de la Corte Provincial de Pichincha, con 4 impugnaciones, y la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, con 3. Ambos son señalados también por acciones para presionar a la jueza Vera. En total, son 19 impugnaciones presentadas en contra de 8 postulantes, que provienen de las ternas enviadas por las funciones del Estado. Esta mañana la comisión técnica sesiona para revisar las peticiones y elaborar el informe que entregará al Consejo de Participación Ciudadana. El siguiente paso son las audiencias públicas para que los candidatos se defiendan. Más noticias para ustedes. 1000 hectáreas del Parque Nacional Cotacachi-Cayapas en Imbabura han quedado reducidas a cenizas tras un incendio que lleva más de 30 horas activo. Las llamas avanzan sin control en localidades a más de 3000 metros de altura. Cristian Tinajero con el reporte de esta emergencia. Un incendio forestal arrasa los pajonales del Parque Nacional Cotacachi-Cayapas en Imbabura. Las llamas que comenzaron la madrugada del lunes se han extendido por las montañas de Piñán, Puraflo, Pantaví y Pilabo en el cantón Cotacachi y hasta ahora han consumido al menos 1000 hectáreas. A más de 3000 metros de altura permanecen activos 23 focos que avanzan sin control sobre la vegetación. El acceso es complicado. Desde el centro de Cotacachi se necesitan 5 horas en vehículo todoterreno y luego 2 horas más de caminata por senderos empinados hasta llegar a las llamas. La magnitud del fuego obligó a activar el COE cantonal. La Secretaría de Gestión de Riesgos y el Ministerio de Ambiente lo consideran un evento de alta complejidad. Este martes, 50 brigadistas de distintas instituciones ingresó a la zona para intentar frenar las llamas por otros flancos. En lo que va de 2025, Imbabura suma 27 incendios forestales que dejaron 35 hectáreas afectadas. Pero este incendio, en un solo día, ya supera con creces toda esa cifra y se convierte en el más devastador del año. 3 policías permanecen retenidos en la Tacunga por el movimiento indígena de Cotopaxi. Comuneros de San Ignacio, en Toacaso, aseguran que los agentes seguían a Leonidas Issa, expresidente de la CONAIE, y anunciaron que van a aplicar justicia indígena. Veamos. 3 policías permanecen retenidos desde la tarde de este lunes en la comunidad de San Ignacio, parroquia Toacaso, a 40 kilómetros de la Tacunga. El movimiento indígena y campesino de Cotopaxi asegura que los agentes seguían a Leonidas Issa, expresidente de la CONAIE, y por ello alrededor de 100 comuneros decidieron detenerlos. Según Issa, ayer realizaba arreglos en una casa donde va a vivir, cuando observó que una camioneta pasaba frente a la vivienda y sus ocupantes lo filmaban. Al salir a confrontarlos, los 3 hombres fueron detenidos por la comunidad. Los 2 policías dicen, pasa encima, pero ya. El muchacho logra frenar y finalmente yo digo, le pregunto, ¿qué hacen acá? ¿Cómo se llaman? ¿Por qué pasan 3 veces filmando? Aquí vivo yo. ¿Qué es lo que pasa? Denuncio al mundo, al Ecuador, cualquier situación que pase con nuestra vida.
ISA señaló que, al revisar los celulares de los uniformados, encontraron videos que evidenciarían un seguimiento iniciado desde el pasado viernes. La gobernación de Cotopaxi confirmó que se trata de personal de la Dirección de Inteligencia de la Policía. El cabo primero David Díaz, el suboficial segundo Carlos Uvidia y el agente Kevin Barrera, todos con funciones en el distrito Pichincha. Sin embargo, no aclaró si los efectivos cumplían tareas de seguimiento a ISA. Por ahora, los 3 agentes permanecen atados a columnas, mientras la comunidad continúa revisando el contenido de sus teléfonos. Desde las 17 horas, los comuneros instalaron una audiencia pública como parte de la aplicación de justicia indígena que, aseguran, impondrán a los uniformados en las próximas horas. Mientras tanto, el mando policial en Cotopaxi y el gobernador Nelson Sánchez mantuvieron una reunión en el comando provincial. Hasta el cierre de este informe, ninguna de las 2 autoridades se pronunció sobre lo ocurrido. Y precisamente hace pocos minutos la Fiscalía publicó en redes sociales un comunicado explicando que los agentes retenidos en Cotopaxi se encontraban colaborando con diligencias de una investigación previa. El organismo agregó que es fundamental establecer mecanismos de diálogo entre la justicia indígena y también la justicia ordinaria. En otros temas, un informe del Departamento de Estado sobre la condición de los derechos humanos en Ecuador señala que en 2024, en el marco del conflicto armado interno, cuentan con información fidedigna de que ocurrieron ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias. Hasta el momento, ninguna autoridad del gobierno ha confrontado estas afirmaciones. Estados Unidos cada año prepara un informe sobre prácticas de derechos humanos en todos los países del mundo. El informe lo elabora la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado. El documento analiza los hechos que se han desarrollado durante el 2024 y en el capítulo de Ecuador se destacan las acciones del gobierno en materia de seguridad pública. Sin embargo, se señala textualmente lo siguiente. Entre los problemas significativos de derechos humanos se incluyen informes fidedignos de ejecuciones arbitrarias o ilegales, tortura o tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, arrestos o detenciones arbitrarias y graves restricciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa. El documento agrega que el gobierno tomó medidas creíbles para identificar y sancionar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos. También afirma que el régimen investigó y procesó los casos de violencia y las amenazas probablemente perpetradas por actores no gubernamentales contra periodistas y funcionarios públicos. El informe recoge también que 7 líderes políticos y funcionarios electos fueron asesinados durante el 2024. Otro de los aspectos que aborda este documento son las denuncias que realizaron varias organizaciones no gubernamentales sobre detenciones arbitrarias por parte de la policía y el ejército durante los estados de emergencia declarados por el gobierno. Solo entre el 8 de enero y el 8 de abril de 2024, el informe recoge que se registraron al menos 5 detenciones arbitrarias, 3 por parte del ejército y 2 por parte de la policía. Sin embargo, para el Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos, la cifra se queda corta y se remiten a datos oficiales, ya que según el gobierno en 2024 se detuvo a más de 11.000 personas, pero apenas se iniciaron poco más de 190 investigaciones previas, por lo que entienden que muchas de esas detenciones no fueron judicializadas y por ende pueden ser consideradas arbitrarias. Hasta el momento, ni la Cancillería ni los ministerios del Interior o de Defensa se han referido a los señalamientos que realiza el Departamento de Estado estadounidense. En Guayaquil, una estación de buses fue atacada por sicarios. 2 personas murieron dentro de la unidad. Además, un operativo minero en la provincia de Bolívar destruyó 12 bocaminas. Merlin Ochoa informa que no hubo detenidos. La mañana del martes, la violencia volvió a golpear el sistema de transporte urbano en Mucholote, al norte de Guayaquil. Eran las 11:30 cuando 2 sicarios llegaron en moto hasta la estación de la línea 85. Dentro de un bus, el conductor de 55 años y el cobrador de 46 esperaban su turno de salida, pero no alcanzaron a reaccionar. Los atacantes ingresaron y dispararon 13 veces contra las víctimas. El ataque fue fulminante. Un cuidador de carros que presenció el hecho también fue alcanzado por las balas
Su estado es crítico. Testigos aseguran que junto a los asesinos llegó una mujer que grabó los crímenes con un celular. Las víctimas no fueron asaltadas, el dinero no fue sustraído. Un conductor tras cámara dijo que desde hace 2 años son víctimas de extorsiones de al menos 2 bandas. Sin embargo, la policía aún no establece oficialmente las causas de los crímenes, pues el chofer asesinado tenía pocos meses en la cooperativa. 120 miembros del ejército ecuatoriano desarrollaron un operativo contra la minería ilegal en el cantón Chillanes, provincia de Bolívar. En el sector de Cruz del Hueso, los soldados, con información de inteligencia militar, intervinieron 12 bocaminas clandestinas que fueron destruidas. El operativo no dejó detenidos. Los secuestros también se ejecutan a plena luz del día y en zonas transitadas. Hasta mayo de este año se contabilizaban 692 víctimas a escala nacional y es en Guayas donde se registran más casos. Veamos. El miedo ya no se esconde en la oscuridad. Los secuestros en Ecuador ocurren a plena luz del día, en calles transitadas, puentes y frente a los ojos de transeúntes. La noche de lunes se viralizaron imágenes de un suceso ocurrido el pasado sábado. 3 pasajeros de un taxi, 2 hombres y una mujer, fueron interceptados en el puente que conecta el sector de Sauces en el norte de Guayaquil con la vía de las urbanizaciones en San Borondón. Un video aficionado muestra a los 2 hombres corriendo en sentido contrario al tráfico, pero la mujer que los acompañaba fue obligada a subir a otro vehículo. La alerta la dio el taxista. Él, en un segundo video, mostró su carro con los vidrios destruidos y las pertenencias de sus 3 pasajeros, quienes abordaron el carro en los exteriores de un centro comercial de Guayaquil. Horas después, los captores exigían $500,000 por la liberación de la mujer, quien fue llevada a una urbanización privada en la vía Daule. 2 días después, el lunes, logró escapar sin zapatos y con una capucha en la cabeza. El operativo policial dejó 5 detenidos, 1 capturado el domingo. Los otros 4 fueron detenidos el lunes en Guayaquil. Las estadísticas demuestran un incremento del delito de secuestro. En 2023 se dieron 1.372 casos. En 2024 subió a 2.095 y hasta mayo de 2025 ya se contabilizan 692 víctimas. Guayas concentra el mayor número de denuncias. Los videos aficionados se convierten en el testigo incómodo de una violencia que avanza, incluso en espacios que hasta hace pocos años se creían seguros. Ya tienen fecha las 3 audiencias en la Corte Constitucional para que el presidente Daniel Noboa y los demandantes defiendan o cuestionen las leyes de inteligencia, integridad pública y solidaridad. Jacqueline Rodas precisa cuántos serán. La Corte Constitucional convocó al presidente de la República, Daniel Noboa, al de la Asamblea, Nils Olsen, y a decenas de demandantes a las audiencias públicas para tratar las leyes de inteligencia, integridad y solidaridad. Las diligencias serán telemáticas y servirán para que el gobierno defienda sus normas y los demandantes expliquen por qué consideran que violan derechos y afectan a la ciudadanía. La que más rechazo ha recibido es la de integridad pública. El juez José Luis Terán tiene en sus manos 26 acciones de inconstitucionalidad acumuladas, que se tratarán como una sola causa. El magistrado convocó a la audiencia el miércoles 27 de agosto a las 10 de la mañana. La ley de solidaridad está en el despacho del juez Ali Lozada, que acumula 5 demandas. Las tratará en audiencia el lunes 25 de agosto a las 10:30. Y las demandas contra la ley de inteligencia son 2 y están a cargo de la jueza Alejandra Cárdenas. La audiencia será el lunes 1 de septiembre a las 10 de la mañana. Luego de las audiencias, cada juez elaborará un proyecto de sentencia para votación del Pleno. Mientras tanto, seguirán suspendidos los 17 artículos de los 3 cuerpos legales.
En la Asamblea Nacional se llevó a cabo el primer debate del proyecto de ley urgente de transparencia social que busca regular y controlar los recursos destinados a las organizaciones sociales con el fin de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas. Hernán Higuera cubrió la sesión y explica detalles sobre las críticas y aportes. El cuarto proyecto de ley económica urgente, que se llamaba Ley para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, llegó al primer debate como Ley de Transparencia Social, y con ella se busca regular a más de 70,000 organizaciones sociales y fundaciones para evitar que sean usadas para lavar dinero, financiar el narcotráfico, la minería ilegal y otros ilícitos. El oficialismo dice que esto acabará con organizaciones sociales de fachada. Para poder golpear nuevamente las economías criminales que, como decía, mueven 30,000 millones de dólares en nuestro país. 11 discursos sirvieron para las críticas y aportes al proyecto de ley. Algunos apuntaron a las incoherencias en los razonamientos del oficialismo. Queremos ponerles reglas del juego y está bien, pero le proponemos al pueblo ecuatoriano poner casinos nuevamente en el país para que justamente se lave dinero de la forma más fácil. El control es necesario, dijeron, porque al menos 26 fundaciones de papel y organizaciones sociales están bajo investigación por el manejo sospechoso de 4.5 millones de dólares. El narcotráfico generó 4.504 millones susceptibles al lavado de dinero. La corrupción, 3.552 millones de dólares, y la evasión fiscal, más de 2.841 millones de dólares, solo en los primeros 5 meses del 2025. En el proyecto se incluye una disposición sobre la distribución de utilidades de las empresas y se plantea una retención del 0 al 2% a las compañías que en 2 años no hayan distribuido las ganancias a sus socios, o devolver un porcentaje retenido para aquellas que reinviertan en el negocio. El correísmo lo vio como reforma tributaria y advierte que nuevamente se viola la unidad de materia. Entre los aportes se pidió a la comisión que incluya que fundaciones que usan el nombre de Galápagos reporten lo que recogen y lo que gastan al Consejo de Gobierno de las islas, que se otorgue un IVA diferenciado en zona de frontera para empresas nuevas. Perú está en lo más alto de la gastronomía mundial gracias a la fusión Nikkei, una mezcla de sabores peruanos y japoneses. Esta cocina ha llevado a 4 restaurantes a estar dentro de la lista de mejores 50 restaurantes del mundo. Uno de ellos ocupa el primer lugar. Los detalles en el siguiente informe de Coavisa junto al canal aliado Latina. La fusión de sabores peruanos y japoneses ha llevado a Perú a la cima gastronómica mundial. Esta cocina se llama Nikkei, nació con la migración japonesa de 1899. La riqueza de insumos, los cortes precisos y los sabores marinados han convertido a Perú en el destino culinario más admirado. La cocina Nikkei nace, sí, cuando llegan los japoneses al Perú, pero sobre todo cuando los japoneses y los peruanos se empiezan a llevar bien. Ese niñito japonés que iba a la casa del peruano y le decía luego a su mamá, mamá, he comido una cosa muy distinta en la casa de este amigo peruano. Y el otro le dice, ¿por qué no le ponemos un poquito de ají a lo nuestro? Y ahí en ese ida y vuelta, intercambios y bonitas emociones es que empiezan a hacer justamente esta cocina. La fusión llevó al restaurante Maido al primer lugar del mundo en 2025, bajo la dirección del chef Mitsuharu Sumura. Sus platos combinan pescados frescos, ajíes y técnicas japonesas. El camino no fue fácil. Maido se impuso a restaurantes de Francia, España, Emiratos Árabes, Rusia, México y Colombia. Su carta incluye delicias como sashimi, que son mariscos crudos, cortados en láminas finas y servidos sin arroz. Destaca el ceviche Nisei, una fusión de chicharrón de calamares, crema de zarandaja, leche de tigre y salsa ponzu. O los nigiris, un tipo de sushi sin alga y con salmón. Maido no está solo en la cima. Otros restaurantes peruanos como Maita, Mérito y Joye también figuran entre los 50 mejores del mundo este año, confirmando que la comida peruana vive su mejor momento. En Perú, la gastronomía genera 7 millones de empleos. Por primera vez, el pueblo palestino tendrá representación en Miss Universo. La organización del certamen confirmó la participación de Miss Palestina, Nadim Ayub, en la edición número 74 del concurso. La modelo de 27 años ganó el reinado en 2022 y expresó en redes sociales su deseo de levantar la voz a nombre de su pueblo, de los niños y mujeres que sufren los efectos de la guerra en Gaza. Este anuncio se produjo en medio de las críticas al conflicto con Israel, iniciado en 2023. La gala se celebrará el 21 de noviembre en Tailandia. El
El canto lírico que ha resonado en la Ópera de Roma, El Cairo y otros escenarios internacionales llega a Quito con el concierto Bellas Voces de la Ópera Italiana. En la cita participarán el barítono Carlo María Cantoni, la mezzosoprano María Ratlova, la soprano Laila Sala y el tenor Giuseppe Tedeschi. El encuentro artístico será este jueves 21 de agosto a las 20 horas en el Teatro San Gabriel. Con 6 menciones cada uno, Bad Bunny y Danny Ocean lideran la lista de nominados a los Premios Juventud 2025. Mientras que Anita, Karim León, Emilia, Mike Towers y Peso Pluma se destacan en 5 categorías. Para definir los ganadores de los premios también se toma en cuenta las votaciones en línea de sus seguidores. La gala de premiación se realizará por primera vez fuera de los Estados Unidos. Será en Panamá en septiembre, reconocido como el mes de la herencia hispana. Catamayo recibe a miles de caminantes que tras recorrer 37 kilómetros desde el santuario de la Virgen del Cisne hacen una pausa en su romería. De hecho, la ciudad se convierte en campamento abierto y escenario de fe donde la iglesia central iluminada con rezos y pirotecnia concentra la devoción de 70,000 peregrinos antes de retomar la marcha ya hacia Loja. Alejandra Sánchez con las imágenes. Catamayo se convierte en una pausa en el largo camino de la romería. Tras recorrer 37 kilómetros desde el santuario de la Virgen del Cisne, unos 70,000 peregrinos encuentran un respiro en el cantón de esta ciudad lojana. Esta es la parada del segundo tramo que se prolonga hasta mañana. La iglesia central concentra la mirada de miles. Dentro, los devotos encienden velas y elevan rezos. Afuera, la noche se ilumina con juegos pirotécnicos y la tradicional vaca loca. El parque central y sus alrededores se transforman en un campamento abierto. Carpas y cobijas resguardan del viento y el frío de 18 grados, mientras cerca de 1,000 puestos de venta ofrecen desde comida caliente hasta ropa y calzado. Unos 300 policías custodian el descanso de los caminantes. Entre ellos está Ana Cusco, quien llegó desde Chiquintad en Azuay. Por 9º año cumple su promesa de acompañar la romería. Calcula que cada día destina alrededor de $120 para la alimentación de su familia. Este año vine con mis 2 sobrinas, con mi hijo y mi otro sobrinito, digamos que es, y venimos acá caminando con toda la fe y devoción que tenemos a nuestra Madre Santísima. 2 escuelas de la ciudad también han sido habilitadas como albergues, con duchas y aulas convertidas en dormitorios. Allí, cerca de 1,000 peregrinos encuentran alivio. En cada espacio la fe se acomoda. Una cobija en el piso, una carpa levantada en la cancha o en el aula que por una noche se transforma en hogar. La imagen de la Virgen del Cisne permanecerá en el cantón Catamayo hasta el miércoles, cuando a las 6 de la mañana vuelva a ponerse en marcha rumbo a Loja. Hasta aquí las noticias. Gracias por habernos acompañado en esta emisión informativa. Mañana en Contacto Directo, un debate entre Gonzalo Albán, el exconsejero de Participación Ciudadana y Control Social, y Mauro Andino Espinosa, él es abogado con estudios en ciencias políticas, ex asesor legislativo y ex candidato con Pachacutic y Alianza País, sobre la propuesta del Ejecutivo para suprimir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mediante la consulta popular. Además, estará con nosotros Gabriela Guerrero. Ella es analista política y va a describir las implicaciones políticas del caso magnicidio al ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Amigos, los esperamos en la primera emisión de Televistazo a las 5:55 de la mañana, también en vivo por ecuavisa.com y nuestra app Ecuavisa Play. Gracias por su sintonía. Una buena noche.